Buenas tardes, mi nombre es Oli Guzmán, estudiante de Ingeniería Biomédica. A continuación les voy a explicar cómo calcular por medio de superposición los voltajes de la corriente de un circuito. Tenemos el circuito que tiene tres fuentes, dos de voltaje y una de corriente. Me piden hallar el voltaje y la corriente que pasa por cada una de las resistencias. Primero empezamos apagando la fuente de voltaje 9 voltios y la fuente de corriente 2 amperios, así como se muestra acá en el dibujo. También nos damos cuenta que por la resistencia 1 y 2 no circula corriente, por lo tanto es decir que voltaje R1 es igual a voltaje en R2 igual a corriente en R1 igual a corriente en R2 es igual a 0. Ahora, para hallar el voltaje en R3 y en R4 lo podemos hacer por división de voltaje, que es, en este caso, la resistencia 3, que es la que vamos a hallar, la que me importa, por el voltaje, que en este caso que es 12 voltios, sobre la suma de 2 y 7, que es la resistencia que no me importa. Esa multiplicación y esa división me da 8 tercios, o sea, 2,66 voltios. Para hallar el voltaje en R4 es lo mismo, la resistencia en R4, que son 7 amperios, por 12, que es la fuente de voltaje, sobre la suma, que es 9, y eso me da 9,33 voltios. Ahora, por ley de Ohm, voy a hallar la corriente de las dos resistencias. En la resistencia 3, voltaje, que fue el que me dieron acá anteriormente, que es 2,6, sobre la resistencia, que son 2 ohmios, eso me da 1,33 amperios. En la corriente en R4, voltaje en R4, que es 9,33, sobre la resistencia, que es 7 ohmios, eso me da 1,33 amperios. Bueno, ahora vamos a apagar los dos voltajes, el de 9 y el de 12 voltios. También se observa que la resistencia en R1 y R2 se encuentran en paralelo, y la R3 y R4 se puede aplicar división de corriente. Ahora, acá, corriente en R1 es la corriente, el paralelo de R1 y R2, que eso me da 3,75 sobre 10 amperios, que es la de R1, por 2, que es la fuente de corriente que tengo. Eso me da 0,75 amperios. La corriente en I2 es lo mismo. El resultado del paralelo entre R1 y R2 sobre R2, que es la que me interesa, que son 6 ohmios, por 2, que es la fuente de corriente, eso me da 1,25 amperios. Y 3, 1,5, que es la suma de R3 y R4, sobre 2 por menos 2, eso me da menos 1,55 amperios. El signo negativo es porque las variables de corriente son inversas. Y en corriente 4 es la suma del R3 y R4 sobre la resistencia en R4, que es 7 amperios por 2, y eso me da 0,44 amperios. Ahora, como anteriormente, por ley de Ohm voy a hallar el voltaje, que es igual voltaje en 1, 0,75, que fue la corriente que me dio acá por división de corriente, por 10 ohmios, que es la resistencia 1, y eso me da 7,5 voltios. En el voltaje 2, 1,26 amperios, que fue lo que me dio acá por división de voltaje, por 6, que es la resistencia, y eso me da 7,5 voltios. En voltaje 3 es la corriente que me dio, menos 1,55 amperios por 2 ohmios, que es la resistencia, se me da igual a menos 3,7 voltios. Y voltaje 4, el que me dio por la resistencia, y eso me da 3,1 voltios. Bueno, ahorita vamos a apagar la fuente de corriente y la fuente de 12 voltios. Y el redibujado quedaría así. Y pues también tenemos que por la R3 y R4 no circula corriente, por lo tanto el voltaje en R3, voltaje en R4, corriente en R3 y corriente en R4 va a ser igual a 0. En R1 y en R2 se puede aplicar división de voltaje. Entonces, voltaje 10, que es la resistencia que tengo, por menos 9 voltios sobre 16, que es la suma entre R1 y R2, y eso me da menos 5,625 voltios. El signo negativo es porque el sentido de la corriente de la de 9 voltios es opuesta a la de la R1. En voltaje de R2 es 6, que es la resistencia, por 9 voltios sobre 16, que es la suma, y eso me da 3,375 voltios.
Y ahora por ley de Ohm voy a hallar la corriente. En corriente 1 el voltaje que me dio acá anteriormente sobre la resistencia se me da menos 0,56 amperios, y en corriente 2 me da el voltaje que obtuve acá arriba sobre la resistencia 2, y eso me da 0,56 amperios. Muchas gracias.